Señor, aumenta nuestra FG. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, encontramos una de las enseñanzas más profundas sobre el poder y el verdadero sentido de la fe. Los apóstoles, ante las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la vida en Dios, se sienten desafiados y reconocen sus propias limitaciones. Saben que, para seguir al Maestro y vivir plenamente sus enseñanzas, necesitan algo más allá de su propia fuerza humana. Entonces, hacen una petición directa a Jesús: aumentanos la fe. Reconociendo que su fe, tal como estaba, parecía insuficiente para enfrentar los desafíos venideros, claman por un fortalecimiento espiritual. Dice el texto sagrado: los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este árbol de morera: desarráigate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Para entender el significado de este diálogo, es esencial observar el contexto en el cual ocurre. En los versículos anteriores, Jesús instruye a los discípulos sobre el perdón y la necesidad de mantenerse vigilantes contra el pecado, especialmente en relación con actitudes y comportamientos que podrían perjudicar a otros o desviarlos del camino de la verdad. Enseña que es necesario perdonar siempre, incluso si alguien falla varias veces y aún así se arrepiente y pide perdón. Esta instrucción era radical, y para los discípulos, parecía un requisito demasiado elevado para las capacidades humanas. Ante esta orientación de Jesús, los apóstoles reconocen su incapacidad de seguir tan perfectamente el camino del perdón y el amor, y por eso piden que Él aumente su fe. Comprenden que, sin una fe robusta e inquebrantable, no podrían vivir plenamente conforme a lo que Jesús enseñaba. Jesús, sin embargo, responde de una manera diferente a lo que ellos esperaban. No habla sobre la cantidad de fe, sino sobre su naturaleza. Al decir que, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían ordenar que una morera se trasplante al mar, y ella obedecería, Jesús revela algo profundo sobre el poder de la fe genuina. Yo hace la imagen del grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas, para enseñar que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino la confianza total y la entrega a Dios, que es la verdadera esencia de la fe. La morera, mencionada en el pasaje, era conocida por tener raíces fuertes y profundas, lo que la hacía extremadamente difícil de remover. Para los oyentes de Jesús, la idea de trasplantar un árbol con raíces tan firmes al mar era humanamente imposible. Jesús utiliza esta imagen para mostrar que, incluso una fe pequeña, cuando se coloca en Dios, es capaz de realizar lo imposible, porque conecta a la persona con el poder infinito del Señor. Estaba enseñando a los discípulos que, al confiar completamente en Dios, esa fe se convierte en un canal a través del cual el poder divino puede actuar. El mensaje central aquí es que el verdadero poder de la fe no reside en la cantidad, sino en la confianza y en la entrega al Señor. Cuando esa fe, por pequeña que sea, se afirma en Dios, tiene la capacidad de superar barreras, vencer limitaciones humanas y abrir caminos donde no parecía haber salida. La lección que Jesús nos ofrece aquí nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe y sobre cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. Muchas veces interpretamos la fe como algo que necesita ser grande o visible para tener impacto. Pensamos que necesitamos sentir o demostrar una fe que impresione, ya sea en palabras o en grandes actos. Pero Jesús, con esta metáfora, muestra que la fe no es una cuestión de cantidad o visibilidad, sino de calidad y de profundidad de entrega. Todos enfrentamos momentos en los que la vida parece pesada, cuando los problemas nos abruman y nuestra fe se ve desafiada. Sea una enfermedad, una crisis financiera, dificultades en relaciones o cualquier otra situación que nos cause ansiedad o temor, en esos momentos muchas veces nos preguntamos si tenemos suficiente fe para soportar y vencer. La respuesta de Jesús es que no necesitamos una gran fe a nuestros ojos, sino una fe auténtica, sincera, que confíe plenamente en el poder y la voluntad de Dios. Lo que Jesús nos enseña es que, aunque nuestra fe sea pequeña, si está verdaderamente colocada en el Señor, será suficiente. Dios no necesita una fe gigantesca para actuar en nuestra vida. Se complace en una fe humilde y pura, que reconoce su propia debilidad y pone toda su dependencia en Él. Esa fe, aunque pequeña, es poderosa porque se apoya en el poder de Dios y no en nuestra propia capacidad. Cuando enfrentamos desafíos que parecen inmensos, como las moreras de nuestras vidas, situaciones complejas, problemas profundamente enraizados, es importante recordar que Dios es quien nos capacita.
Nos llama a confiar en su bondad y en su poder, y no en nuestra habilidad de aumentar nuestra fe. La fe que agrada a Dios es aquella que se entrega, que pone todo delante del Señor y confía en que Él puede y quiere actuar. El mensaje de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, es una invitación para que no nos preocupemos por el tamaño de nuestra fe, sino por su autenticidad. Jesús nos enseña que incluso una fe pequeña, cuando es verdadera, es suficiente para que Dios opere en nuestra vida. Con esto, nos desafía a confiar en su fuerza y no en nuestra propia capacidad, recordándonos que Él es el Dios de lo imposible. Es esencial buscar una relación profunda con Dios, a través de la oración, del estudio de su palabra y de la comunión con Él. Es así como nuestra fe se fortalece, no para ser vista o medida, sino para ser un vínculo genuino de confianza en el Señor. Es una fe simple, que no exige grandes demostraciones, sino que descansa en el Señor, sabiendo que Él cuidará de cada detalle. Que este pasaje nos inspire a pedir a Dios que fortalezca nuestra fe, para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con confianza. Aunque nuestra fe sea comparable a un grano de mostaza, recordemos que Dios honra esa confianza y actúa poderosamente en respuesta a nuestra entrega. Que vivamos con esa fe humilde, siempre buscando la dirección y la presencia del Señor en todas las circunstancias. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra y por enseñarnos sobre la fe que agrada a tu corazón. Ayúdanos a confiar en ti, aun cuando nuestra fe parezca pequeña. Enséñanos a depender de tu poder y no de nuestra fuerza. Fortalece nuestro espíritu para que podamos enfrentar las dificultades con valor y serenidad, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé una fe sincera, que descanse en tu amor y en tu fidelidad. Que siempre reconozcamos nuestra necesidad de ti y permitamos que seas nuestro refugio y fortaleza. Capacítanos, Señor, para que nuestra vida refleje tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Este es un llamado para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje. Suscríbanse al canal y que Dios los bendiga.